continuación, La Otra Cara. Costó un poco menos, digamos, que el primero. Literalmente, claro. Yo creo que soy el mayor del canal, ya si no me equivoco. No, no hay duda de eso. No, está el Julio más viejo. No, que yo. ninguna duda. No. Después ya avanza el tiempo, conoce a mi abuelo, a Don Tito, que quién no conocía por ahí a Don Tito, ¿no es cierto? En los estadios, en todos lados, o por donde andaba. A mí En me... San Felipe, ¿no es cierto? Hay un centro de la mujer, pero que tiene 4 profesionales. Entonces, y que no solamente cubre la comuna, sino que debe cubrir. No agregaste ese que yo soy Luxix de los pobres. No soy nada del andrónico. Hola, un gusto de saludarlo. Aquí estamos en La Otra Cara, esta entrevista que trata de escudriñar un poco en la persona más que en el personaje, a través de Los Televisión Digital. Así que inmediatamente, en virtud del tiempo, porque hoy día creo que nos va a faltar tiempo con el invitado que tenemos, que es Ricardo Carlos Figueroa. Hola, Ricardo. Hola, Emilio, muchas gracias por la invitación a tu programa y para que conversemos, como dices tú, de todo un poco, y de repente falta tiempo con tanta, contingencia, proyectos, cosas que se van dando en las diferentes áreas en las que yo me muevo. Ricardo, hemos conversado tantas veces, de manera personal, de tantas cosas. Yo te agradezco la oportunidad de que lo podamos hacer ahora un ratito para la gente. Ricardo, inevitable que la gente no te relacione con La Ruca, el restaurante emblemático de Bucalemu. Ricardo, ¿cómo nace La Ruca? ¿Cuál es la historia de La Ruca? Sí, exactamente, claro, a uno automáticamente lo vinculan con La Ruca, con la historia, eso, y es como bien potente ser nieto de, o tercera generación de eso. Fíjate que de repente los alcances llegan a Santiago, Viña, uno de repente se presenta por ahí y ¿de dónde usted? Ah, de San Felipe. La gente de allá te dice, pero yo he ido a un lugar allá que se llama tanto. Y claro, uno queda gratamente sorprendido de que La Ruca es como un embajador del Valle Aconcagua, sin duda, pero es por el esfuerzo, te diría yo, constante y pionero de doña Zarela, Don Tito. Cuéntanos cómo nace. Exactamente, eso te iba a contar. La que nace con el negocio, y por eso digo yo que es una mujer pionera, cuando también a ella la destacan en grandes mujeres del Valle Aconcagua, a mi abuela, que en paz descanse. Finalmente ella es la que le nace la iniciativa, a través del padre de ella, de don Ricardo Francisco Prado Crespo. Él era el propietario de la casona antigua, que es la primera parte de La Ruca, y que se la cede a su hija para desarrollar un proyecto. ¿Abuela materna? En este caso, abuela paterna. Ok, ¿ya? Por el lado de mi papá. ¿Ya? Entonces le dice... Mi abuela, no sé, pues tiene que haber sido una mujer joven, así como muy activa, siempre con los negocios, primero de las flores. Traían flores de ahí de Calera, se bajaba del tren. Acuérdate que en ese tiempo la estación de Curimón, histórica estación, funcionaba. Entonces ella bajaba ahí en Curimón y ahí la historia es que se tenía que ir del rincón, por eso se llama el rincón de Curimón o de Bucalemu, le dicen algunos. Así es. Ahí estamos como en la equidistante, ¿me entendiste? Entonces la iban a buscar ahí y empezó con el negocio de las flores primero. ¿Ya? Después hicieron escobas. Después ya avanza el tiempo, conoce a mi abuelo, a Don Tito, que quién no conocía por ahí a Don Tito, ¿no es cierto? En los estadios, en todos lados, o por donde andaba. A mí me asombraba cuando yo era más chico que todo el mundo lo saludaba. Don Tito, ¿cómo está? Era muy querido. Y pasan al tema de la escoba y después ya derivan en la crianza de cerdo. ¿Me entiendes? Ok. Entonces van con las primeras parvaditas de chancho, que le llamaba mi abuelita, y hacen un pequeño plantel. En ese tiempo, estoy hablando de la década del 60, principios de la década del 70, por ahí. En lo que yo he podido ir registrando, conversando, ya sea con los protagonistas que fueron mis abuelos, en tertulia y sobremesa que nos contaban,
o con mi papá o mi tía Berta, que es la hermana de mi papá. Entonces ellas empiezan a faenar estos cerdos, los llevaban en ese tiempo está el matadero Rinconada todavía, que todavía Mira. quedan algunas letras ahí. Mira, Sí. ¿dónde estaba? Estaba ahí en calle Galvez, en toda la esquina donde está la bajada por el gimnasio. Fíjate que el otro día salí a caminar por ahí, están Siempre las se letras. aprende algo contigo, Ricardo. ¿Viste? ¿Ya? Ahí ¿Ya? existía el antiguo matadero municipal. Y si no había ahora ahí, me recuerdo yo que mi papá los traía los cerdos acá a San Felipe, donde está ahora la compañía de bomberos. En También Tacna. ahí en Tacna había un matadero también. Y ahí los bomberos la otra vez me invitaron a ellos a visitar el lugar. Fíjate que todavía quedan algunas trazas donde colgar los chanchos, los vacunos, que ellos lo conservaron como un homenaje a la gente que trabajó por décadas ahí en esos Ya, mataderos. y parte entonces- Claro, y parten preparando el cerdo cocido por pieza, porque la gente lo iba a retirar allá, o bien iba Don Tito con una maleta. Perdona, Ricardo, de haber sido el primer delivery de la historia. Yo creo porque era en una maleta de cuero que partía Don Tito en el tren hacia Valparaíso. Y allá estaba... A Valpo. A Valpo, porque allá había una hermana de mi abuelita que se había casado con un italiano, Solari, en el Cerro Ramadita. Y ellos tenían el Emporio Solari. ¿Te acuerdas que antiguamente eran, no sé cómo ahora son los minimar, que será un equivalente para la gente más joven que no está viendo? Estaban los emporios. Entonces, la familia Solari allá hacían no sé, como que anotaban un semanal en una cantidad de perniles, ponte tú, de paté, queso cabeza, del interior de la quinta región, le decía. Entonces, se corrió la voz que eran muy buenos los productos. Partió Don Tito con una maleta, después 2, 3, con todo el cerdo faenado. Y Qué maravilla, Ricardo. Ya. en papel blanco, me contaba mi abuela que lo envolvían ahí en bolsitas, iba todo porcionado, lo llevaban y se entregaba todo en el mismo día a los clientes en el Emporio Solari. Así Valparaíso. comienzan. Así comienza. ¿Y qué pasa? Después pasa lo siguiente, mira, se corre la voz entre Los Andes y San Felipe de que doña Zarela y Don Tito están preparando un muy buen cerdo, en diferentes, las patitas de cerdo, el pernil, el arrollado, todas esas cosas. Entonces empezó gente de Los Andes ir a comprar ahí, por ejemplo, el finado don Luis Ureña, de la casa Ureña de Los Andes. El papá también me contaba mi abuelito, mi papá, el papá del cabro del dueño de Boni Sport, ahora, también tenían negocio. Entonces ese grupo partió y iban a comprar ahí y se ponían a echar la talla, a conversar ahí, y le decían a mi abuelita, y a Don Tito, ponga una mesa y alguna carelita, una chicha mientras esperamos el pedido. Entonces los mismos clientes fueron generando la necesidad de un restaurante. ¿Me entiendes? Y de ahí parten las primeras mesitas, y ahí ya parte todo el tema, sin un nombre definido todavía. Pero qué extraordinaria historia, Ricardo. Sí, así es. Y así, en Así. un momento, tus abuelos, liderado este emprendimiento por tu abuela, Claro, la señora siempre, Zarela, ella es el alma de un la... día dicen, oye, y pongamos 3 mesas pues, y 12 sillas y veamos qué que pasa. veamos, claro, no, porque ya después esos amigos invitaban a otros, porque el cerdo era muy bueno, la conversa, la guitarra de doña Zarela. Entonces se dio un ambiente, el lugar se dio, yo creo, se dieron muchas cosas para que fuera, porque esto no fue, oye, aquí un grupo de expertos, de estudios de mercado que se hacen ahora para instalar un strip center o un restaurante, ahora es muy diferente. Ricardo, en un rincón de campo, Exactamente. en un momento en que la conectividad no era algo El camino fácil era de como ripio. hoy, El camino era de ripio. tiene que haber sido muy buena la oferta gastronómica Para que y el llegara. lugar para Sí. que fuera. Sí, porque imagínate que empezaron a llegar ellos, después mi abuelito me contaba también de un grupo de fieles clientes felipeños que también iban todas las semanas a buscar, pero se servían en la picadita o el cauceo Antes de irse. antes de irse. Eso era lo primero. Ya no era un plato caliente que ellos se fueran a servir, no, sino que era como una picadita para después irse ya con sus pedidos a sus casas. Vamos a retomar la ruca, Ricardo, sin duda, te agradezco, maravillosa historia.
Pero a propósito de eso te quiero preguntar, más que preguntar, en una época en donde, y no estoy haciendo un juicio, estoy marcando un hecho, en donde las mujeres supuestamente tenían otra labor en la sociedad. ¿Qué marca te deja a ti en particular esta abuela emprendedora, luchadora, fuerza, flores, escobillones y después el inicio de un restaurante? Creo que puede haber sido una de las primeras mujeres feministas que comenzó silenciosamente, sin ningún, como te dijera yo, discurso, nada, sino que es con hechos. Hay mujeres, y está bien, porque tiene que haber mujeres feministas que distribuyan el discurso y hagan saber a sus congéneres de qué se trata, y hay otras que están en el quehacer diario, y ella cambia, como dices tú, desde la crianza de los niños, que tuvo 2 hijos, que mi papá Ricardo y mi tía Berta, complementó esas 2 cosas en años que eran súper difíciles y que las mujeres estaban destinadas, como dices tú, solo para las labores de casa o para casarse y engendrar los hijos. Entonces ver a una mujer así que fuera tan activa, Sí, incluso matar a un cerdo y todo. Sí, porque la ropa no se lavaba apretando un botón, no, era en el pollo no se compraba hecho tuto, nada. Pero sin embargo, bueno, ¿y qué marca te deja tu abuela? No, a mí me deja, por ejemplo, la tremenda impronta del emprendimiento, ponte tú, ¿ya? De la autocultivación de la cultura, de la música. Ella fue autodidacta porque estudió muy poco por las condiciones, porque ella perdió a su mamá muy joven, porque en ese tiempo las enfermedades eran casi mortales. Entonces ella de 7 años queda ya solamente con su papá. ¿Ella cantaba y tocaba guitarra, Ricardo? Sí, y era autodidacta. Y ¿Folclor? Folclor, y yo pienso que donde ella más se autorrealiza es cuando ya se realizan largas sesiones y jornadas de conversa con Margot Loyola en la ruca. Y entre las 2 recopilan música inédita del campo. No te puedo creer. Claro. Margot Loyola, una asidua de la ruca, llegaba a la ruca a hacer música y a recolectar información. Y recolectar historias con tu abuela. Sí. Acá, hay en Bucalemo. Qué maravilla. Hay fotos de Margot Loyola con Osvaldo Cádiz en tertulias que estaban ahí. Llegaban otro fin de semana después los de Ramón, que tenían el alero de Ramón en Santiago. Mi abuelita iba para Santiago con mi papá y todo, y los de Ramón venían para acá con Tito Manrique. Entonces siempre fue un tema gastronómico, cultural, folclórico. Cuando hoy día, y me hago cargo de lo que digo porque tengo hijos jóvenes, hoy día de repente un chiquillo, ¿no es cierto?, dice: no, ¿qué voy a ir? ¿Qué me voy a levantar? ¿Qué voy a pescar la bicicleta? ¿O qué voy a agarrar? ¿Qué le voy a pedir a mi papi que me lleve a 5 cuadras más allá si lo hago por WhatsApp? Esos viajes a Santiago, a los de Ramón, por el solo hecho de ir a cultivarse en términos culturales y musicales, el compromiso de tu abuelita con eso tiene que haber sido muy profundo, muy fuerte, Ricardo. No, era muy potente y siempre se perfeccionaba, porque después tenía una comadre, ella, la señora que yo la alcancé a conocer, la Antuquita, una de las primeras mujeres en el valle que tocó el arpa, porque el arpa también era un instrumento dedicado solamente al varón. Así es. ¿Me entiendes? Entonces yo iba ahí en las sesiones, porque hacían unos arreglos musicales con arpa y guitarra mi abuela, la Antuquita tocando el arpa y mi abuela la guitarra, y se preparaban todo el año para hacer en diciembre el nacimiento en vivo a la chilena. Entonces se buscaban los actores para hacer la representación, y en la música acompañado solo con folclore, el nacimiento dedicado al nacimiento del niño Jesús. Era en la Antuquita, en este caso mi abuela Zarela, la señora Eliana de Bucalemo, que en paz descanse también. Era un grupo de mujeres que fueron autodidactas, guiadas por esta profesora. Ricardo,
también pongamos en valor, a propósito de cómo era la sociedad en ese minuto, la fuerza, el empuje de la señora Zarela, pero también fue acompañada de un hombre que al parecer no intentó apagarle ese fuego, ni hacerla sucumbir, y tratar de llevarla a la labor que hacía mayoritariamente las mujeres, sino que parece que fue un apoyo. ¿Tu abuelo? Sí, mira, don Tito, después por largos años entró a trabajar al ferrocarril trasandino, en el arraigo de la ruta, que era famoso el tren trasandino, el expreso que le llamaban, que partía de los Andes a Mendoza, que era un tren de carga y de pasajeros a la vez. Trabajó mucho tiempo ahí, incluso en algún momento... Don Tito. Don Tito. ¿Por Héctor? No, porque siempre se llamó Ricardo, pero... Ricardo, claro, también. Ricardo, Ya. Entonces era Ricardo Augusto. Ya. Figueroa, porque en ese tiempo era hijo natural. Siempre decía él que su papá no lo había reconocido, y ahora es más fácil, todo ha cambiado. Tú sabes que ahora tú puedes inscribir con los apellidos que Ya. tú Y él se va a trabajar al Se va a trasandino. trabajar al tren trasandino. Tiene toda una historia ahí. Incluso ahora Luis Río hizo un libro, Historia del Ferrocarril Trasandino. El director del diario El Landino. director del diario Landino, donde me entrevistó a mí, y hay una página completa para dedicar a la historia ferroviaria de don Tito y de la familia, porque mi abuela también en algún minuto lo apoyó en eso. Pero resulta que después empieza a surgir tanta necesidad de ayuda, de manos acá. Crece. Que ya no eran La cuatro. ruquita. La ruquita ya no eran 4 mesas, eran 6, 8, el parroncito que había. Entonces don Tito tuvo que paulatinamente ya después retirarse. ¿Aún todo lo cocinaba la señora Sí. Zarela? Sí, tenía 2 vecinas que en un principio le iban a ayudar, incluso le prestaban la loza y las mesas y los cubiertos, porque ella no le da, porque estamos hablando de una estructura de una casa, Sí. ¿me entiendes? Entonces ahí se ve la minga, que se repite acá tal como se hacía en Chiloé, pero aquí la minga de los vecinos para poder atender a Una un mano público. la a la Claro. otra. y las Entonces dos. ellas después ya pasaron a ser como funcionarias de ella de confianza en la cocina. Y don Tito. Y don Tito Tu abuelo se viene a apoyar el a emprendimiento. apoyar el emprendimiento. Mi papá en ese tiempo trabajaba en INACAP. ¿Cómo era para cobrar la señora Zarela? Como dices tú, la... Los precios, si Ah, alguien le decía, no, sí. tengo menos, me puede regalar. Me imagino que esa parte comercial Claro, ahí- debe haber sí. costado un poco. Claro, a ella le costaba un poco porque, como te digo, yo no tenía la formación de empresaria, sino de emprendedora. En ese tiempo ni se llamaba así, quizás cómo se puede haber denominado eso. Pero claro, me acuerdo yo que mi abuelita tenía unos cuadernos, que todavía conservo algunos de esas, de hojas de roneo, donde ella anotaba las recetas primero, de las preparaciones que se hacían ahí, y le asignaba como un valor, alguna cosa, y hacía eso, y sobre eso tengo que ganar tanto. Entonces, ¿Qué tal? ¿viste? Entonces era como bien metódica y ordenada. A pesar de que fue muy poco al colegio, tenía una letra muy linda, muy, muy especial, y se manejaba bien en los números ella. Y ahí iba haciendo las primeras cartas que las pegaba en la muralla. Y ahí en un minuto sí tuvieron un conflicto, que la supe hace poco, yo Ya. conversando con mi papá y a la hora del café, con amigos de él y todo. Entonces me decía mi papá, mira, tuvimos un conflicto en algún minuto con tu abuelo, me dijo. Porque tu abuelo quería así como ser una quinta de recreo que había en esa ¿Ya? tiempo ya, que se vendía el cañón, el típico cañón de tinto Sí. para los viejitos ahí y todo. Entonces a mi abuelo le gustaba eso porque conversaba con ellos y también se plantaba su cañón, po. Entonces, ¿cuál fue el tema ahí? Mi papá ya se había integrado mi papá con mi abuelo, entonces cayeron en una encrucijada. O era del tema como del cañón y la picadita, o era un restaurante más de familia. Entonces, Y se impuso
ahí tuvieron que tomar una decisión. Se impuso la visión de la ciudad de mi Salinas. abuelo. Ricardo, lo dije, lo anuncié, que el tiempo iba a pasar volando, queda tanto por conversar. Vamos a dejarte descansar un minutito y volvemos. Disfruta de toda la programación cada día en www.lofchile.cl. Cultura, deporte, información y entretención para todas las edades, siempre en un solo lugar. www.lofchile.cl. Love TV. Siempre junto a ti. Bueno, estamos de vuelta con este gran invitado, Ricardo Figueroa Cerda. Ricardo, hablamos harto de los inicios de la historia de la ruca, después pasa a mano de administración de tu padre y hoy día tú. Yo como un poco para cerrar esa parte del ciclo y hablar más de ti, ¿qué recuerdos tienes de tu abuela y de tu abuelo, señor Zarela y de Don Tito? Tú, tu infancia, como nieto. No, muy buena, porque justamente cuando yo uno empieza a darse cuenta de las situaciones, de niño va creciendo y mi mamá, mi papá vivíamos después al lado de la ruca. Entonces siempre estaba yo en contacto con mis abuelos que vivían adelante, en la otra parte de la ruca. Entonces, no, súper cariñosa, preocupada, tomó tecito, mi hijito quiere comer algo. ¿Tu infancia en Bucalemu, Ricardo? Sí, siempre fue en Bucalemu, ahí en el rincón de Bucalemu. ¿Dónde estudiaste? Estudié mis primeros estudios y jardín fue en Curimón, que era como el jardín infantil como más cercano que había. Después estuve en Bucalemu, en la escuela municipal de Bucalemu. Y después me fui a Los Andes y después terminé aquí en San Felipe. Era súper difícil el transporte, por eso era ese ir y venir. A Los Andes se complicaba más que venir a San Felipe en algún minuto. Correcto. Era más fácil que hacer deo por último, porque no teníamos vehículos al principio. El cambio del jardín rural, Claro. la escuela rural, a la escuela o liceo de la ciudad, provincia, Los Andes, San Felipe, ¿cómo fue? ¿Con qué se encuentra ese niño en términos de trato, de convivencia, Ricardo? Claro, era harto el cambio porque aquí era como mucho más familiar y éramos súper pocos niños. En general en los colegios rurales del campo hay como 20, 18 niños por sala, entonces tú te vayas a una sala donde hay 30 niños y los profesores iban como rotando, era una novedad para mí esa, que eran por materia y no eran este profesor rural que hacía todos los ramos. Eso, y de repente, claro, los compañeros tenían como más cancha en lo urbano que uno, pues, pero más que nada eso no es la diferencia, que era un trato así, no tan personal, no tan familiar. Ricardo, y ocurre que en un momento te llega a tus manos, y quiero que tú nos des el adjetivo, la obligación, el deseo, una combinación de tener que empezar a administrar lo que ya era un monstruo en términos gastronómicos y turísticos, que es el restaurante La Ruca. ¿Cuándo te ocurre eso? ¿Qué te hace decidirte? ¿Te habías preparado? ¿Cómo fue en ti el tomar a cargo La Ruca? Mira, ahí tiene mucho que ver mi abuelo, Don Tito. Era como súper riguroso en el sentido de que nosotros como nietos teníamos que ayudar y conocer todas las etapas del restaurante. Desde limpiar platos, lavar platos, estar ahí ayudando a los maestros a despachar los platos, cómo se montaban, qué llevaban cada plato. Después recibiendo gente o recogiendo, yo chico me acuerdo recogiendo botellas vacías de las mesas, ordenando, hasta aprender a atender una mesa. Entonces tú vas conociendo toda la área, o de repente te mandaban, ya vaya y pásale un trapero a los baños de los clientes para que estén limpiecitos. Todo. Entonces, por ahí esa parte ellos fueron súper generosos. Y mi abuela en la parte administrativa también siempre nos está enseñando, ya haga esta cuenta, porque antiguamente las cuentas eran manuales.
el garzón te llevaba una hoja con lo que había ofrecido en esa mesa y tú lo tenías que valorizar y sumar con una calculadora. Pero para mí era entretenido eso. Entonces le ayudaba yo en eso a mi abuela, a mi mamá, que estaban ahí, ellas principalmente en esa área, y los demás estaban en la parte más productiva. Entonces eso me sirvió mucho. Y después, para finalizar un poco tu pregunta, se fueron dando las situaciones de la vida. Mi abuela se enferma gravemente, estuvo como 7, no te diría yo 14 años en estado vegetal, muy complicada. Mi mamá repentinamente muere el 2007 con 57 años. Así es. Muy, muy joven, muy doloroso, muy triste para todos nosotros. Como familia nos costó mucho rearmarnos de nuevo. Fue sumamente complejo ese momento, porque si bien es cierto, ella estaba con algunas patologías de base, no era para que muriera tan joven. Entonces fue súper complicado. Perdona, Ricardo, pero por el respeto que se te tiene, para allá iba mi pregunta. Creo que ese fue un punto de inflexión. Sí, de todas maneras. Tanto para tu familia, tu padre, y para ti. ¿Cómo lo superaste? ¿Qué pasó con don Ricardo, papá? ¿Qué pasó con tu propia familia? Sí, estuvimos súper complicados, mi hermana, mi sobrina, que Sarela, que está pronto ya de cumpleaños estos días, está todavía una mujer. Fue súper duro para nosotros rearmarnos de nuevo, porque ya teníamos la situación de que mi abuelita ya estaba... ¿Y quién tuvo que hacerse el fuerte, Ricardo? Mi papá, yo creo, sí. ¿Y Bueno, tú? Siempre. Y yo después, detrás de él, y porque mi hermano era más chico, el otro también, entonces estaba totalmente desarmado con lo que había pasado. Tiene 5 años menos que yo, mi hermano Fernando. Y bueno, tuvimos que rearmarnos, como que reaccionar y seguir funcionando, porque siempre mi abuela nos inculcaba a nosotros el término así, porque ella de repente estaba muy triste por cosas, porque los seres humanos pasamos por alegría y tristeza, por problemas, que tú vas entendiéndolo después con el tiempo, con la perspectiva. Se me decía ella siempre, mijito, la procesión va por dentro, pero siempre la mejor cara para el cliente y la sonrisa siempre. ¿Cómo se llamaba tu madre? Deyanires Cerda. Era de Curacautín, del sector de Lonquimay. Se casó con mi papá cuando mi papá era vendedor viajero de telas y de estos tintes para teñir telas. Allá se conocieron, fue un amor así de primera vista, y se vino mi mamá para acá. ¿Qué te gustaría decirle que no le dijiste? Tantas cosas que yo pude compartir con ella, porque en un momento cuando ellos se separaron me fui yo a vivir con mi mamá, compartimos mucho, la amé mucho, y bueno, compartimos mucho. Yo creo que no me quedaron muchas cosas pendientes con ella. Se agradece, Ricardo. Tu familia actual, la tuya, lo que tú construyes, ¿por quiénes está compuesta? Acá? Mira, está mi señora Marjorie y mis 2 hijos, Amaro y Sebastián. El Seba tiene 11 años y el Amaro tiene 9. El Amaro es ver a Don Tito. ¿Ya? Sí, eso, pregúntale tú en algún momento a mi papá, tú te juntaste con él. Oye, me dice mi papi, oye, pero si es ver al pelado, al abuelo Tito, porque bueno, para bailar, le gusta la fiesta, muy animoso, muy buen físicamente desplante también. Y el carácter Y el carácter también. Ya. ¿Y tu otro hijo no? El otro no, es más como serio, más metódico, él mira, observa y está enfocado en el deporte, en el fútbol. Y cuando como padre tú hoy comparas la infancia de tus 2 hijos con la tuya. Mira, la infancia mía siempre yo reclamaba que a mí mis papás no me daban tiempo por el negocio y se me mezclaba un poco la vida familiar con la laboral, porque vivíamos ahí mismo. Es una de las premisas que tuve yo y que se me dio la posibilidad de poder hacer así. Cuando nace el Seba yo me voy de la ruca de la casa de mi abuelo, de la casa paterna, me voy al tiro a vivir a otro lado. Entonces tenía como la idea de separar yo lo laboral de lo familiar.
Y eso igual me ha dado resultados. Llegar a la casa desde la pega. Exactamente. Y no estar Independiente que fuera. constantemente ahí. Ok. Entonces eso creo que me ha dado resultados para poder compartir con ellos y disfrutarlos más. Porque los niños finalmente, y yo veo en otros amigos míos que tengo yo que son mayores que yo, entonces por ende generacionalmente sus hijos están más grandes, cuesta más después ya disfrutarlos. Porque los chiquillos cada vez más prematuramente tienen sus grupos, sus redes, y van quedando los papás un poco más desplazados. Entonces, la edad que tienen ellos, tengo que aprovecharlo a lo que más pueda. Pero respecto al tema de infraestructura, me imagino que tu infancia también tuvo carencias de algún tipo, tal vez no de amor, no de valores, no de un techo, no de un plato de comida, pero al compararla con la que tú y Marjorie le han podido brindar a la de tus hijos, los mundos actual comparado con ese, cuando dicen todo tiempo pasado fue mejor, ¿qué crees tú, Ricardo? Claro, yo creo que el tiempo pasado fue mejor, claro, dependiendo en cuanto a las condiciones que podía tener cada familia. Mi abuelita, como te vuelvo a decir, fue, digamos, su mamá murió muy joven y el papá de ella no trabajaba en la agricultura. Y por ende no eran, casi la educación para ella era un lujo, cosa que ahora es un derecho. ¿Me entiendes tú? Entonces, claro, hay cosas que van cambiando. Pero yo no reniego, por ejemplo, de ponte tú, de haber salido muchas veces a pie a Curimón a tomar una micro para ir y pasar los autos y me tiraban así unos camotes, tenía que salir arrancando literalmente. Tú veías ahí un auto que venía muy rápido, no, yo me tiro para el potrero. ¿Y cuando llovía, Ricardo? Y mojado nomás. Y exactamente, hubo un tiempo que me mandaron a vivir con una hermana de mi abuelita a Los Andes, cuando estuve en Los Andes en el colegio, porque estaba de lunes a viernes con ella. Y justo la tía Olga con el tío Lázaro, que vivían en Freire, ellos ya fallecieron en Los Andes, no tuvieron hijos, se casaron ya muy mayores, en Ramadita, en Valparaíso. Ya. Y tenían esta casa acá en Los Andes como de veraneo, porque el resto de la familia siempre estaba acá. Entonces, bueno, y yo veraneaba mucho también en Ramadita, a donde los Solari, que te conté en la primera parte, y los del Emporio. Los del Emporio siempre íbamos para allá, nos atendían súper bien. O si no, íbamos unos días también donde la tía Olga. Sí, pero yo tengo, ¿para dónde iba, Ricardo? Yo tengo la dicha, el honor de haber compartido contigo en otros momentos, conozco a tu esposa, conozco a tu hijo, y sé lo preocupado que eres como padre, sé lo preocupado que es Marjorie como madre. Y a veces los papás queremos darle todo a nuestros hijos cuando está dentro de nuestras posibilidades. Pero ese caminar, los camotes, el transpirar para llegar a la escuela, tal vez llegar llenito de tierra, ¿qué crees tú? ¿Te forjó? ¿Te ayudó a ser lo que eres hoy? Sin duda, claro, sin duda. Por eso ella me para a mí y me dice, no, si a usted le envían un camello los chiquillos, el camello quiere... Ella pone la sensatez. Ok. En eso, ahí no sé si te respondo. ¿Cómo conoces a Marjorie? Bueno, nos conocimos en Bucalemo. Ahí ¿Ya? Después ella fue a hacer una práctica a la ruca de cocina fría y por ahí nos fuimos conociendo. ¿Ella es originaria de dónde? De Bucalemo. ¿Ya? Sí, ¿Ya? sus papás viven ahí en Las Diucas, en el callejón Las Diucas, por años. ¿La tenías mirada de antes? Perdona. No, solamente no nos habíamos topado por ahí. ¿Ya? Sino que llega allá, hace su práctica, todo, y ahí después ya quedamos como en contacto. Y nace el amor. Exactamente. Ricardo, tú tienes un compromiso, no sé cómo definirlo y te quiero pedir que lo definas tú, pero de verdad un compromiso, una atención especial por los temas culturales, patrimoniales, históricos, no solo de San Felipe, de Aconcagua en general. Eres un colaborador, yo lo sé, colaborador silencioso de muchas iniciativas, ocupas tiempo, gastas tiempo en participar en organizaciones que pudieran
¿Cómo te definirías en ese tema y por qué, Ricardo? ¿De dónde te nace? ¿Cómo lo ves? ¿Qué importancia tiene? Mira, creo que fue fundamental ahí ver a mi mamá, por ejemplo, escribir muchos poemas y también escribía todo lo que le pasaba en el día. Entonces tengo muchos cuadernos guardados con la letra de mi mamá. Entonces ella tampoco tuvo la posibilidad de tener muchos estudios superiores, pero siempre me inculcó así como te diría yo, el interés por la música, de conocer un poquito de los artistas, ¿ya? Y de lo que escribía ella, po, de estas poesías, cuando se sentía bien, mal, o las cosas cotidianas que le pasaban. Y después viene la otra parte, que es mi abuela, súper potente con la guitarra, mi abuelo con el pandero. Entonces siempre estás tú ligado a escuchar folclore, música, cultura. Llegaban periodistas, allá llegaban pintores, y unos chicos medio intrusos se sentaban de repente a escuchar. No metía la cuchara porque no cachaba esos temas. Entonces de repente una habitué de allá era Carlos Ruiz Saldívar. Así es. Eso te consta a ti de que iban para allá. Yo conocí la ruca Mira. porque don Carlos me llevó para allá la primera vez. Ya, ahí tenés que ya Así es. como remachar ese testimonio de que entonces se generaban largas tertulias de conversa ahí, donde uno escuchaba, no opinaba mucho, pero por ahí rescato yo la importancia del valor que significa te diría yo, todo lo que se desarrolla en las comunidades diferentemente en Aconcagua, que son muchas cosas, y que la cultura no tiene que ver solamente con la música, que pueda estar de moda o no en el momento, como es ahora que la cosa es como todo desechable, sino que puede estar tú en el área de la artesanía, de la pintura, del que escribe, del que canta, del que compone. ¿Tú crees, al igual que creo yo, que Aconcagua tiene mucha riqueza en esos ámbitos, Ricardo? Sin duda, porque por ejemplo hay un libro que tiene más valor aún porque es hecho por unas investigadoras, ponte tú, de la Universidad Católica de Valparaíso, que no tienen identificación con el territorio, que podría decir uno va a magnificar la información por pertenecer al Valle Aconcagua, ponte tú, pero no es hecho por dos investigadoras, antropólogas, historiadoras de Santiago, que es un libro sobre la cultura del canto a lo divino y a lo popular, donde en Chile tenemos, según el libro dice, que tenemos la mayor cantidad de cantores a lo divino y popular entre el Putaendo y la cuesta que salta a la cuarta región. Entonces, entre la cuarta y la quinta región, en ese sector, están la mayor cantidad de cantores a lo divino, a lo popular o payadores. Que la paya no es lo que yo... La paya no es que la persona esté sola, sino que yo tengo que tirarte un verso a ti y tú me lo contestas. Así es. Y tiene que ser en relación a lo mismo que yo te estoy... Y tiene un formato. Que claro, que yo te estoy tirando. Si te tiro una cuarteta, tú tienes que responderlo en cuarteto. Entonces eso es súper importante y se ha perdido mucho. ¿Y por qué Aconcagua en general no ocurre lo que ocurre con La Ruca en particular, o con Portillo, o con las termas de Jagüel, o con los baños del Corazón, que son capaces de generar su propia marketing, traer gente de otros lugares por sí mismos? ¿Por qué eso mismo no se ha logrado hacer como una oferta más amplia en Aconcagua, Ricardo? ¿Por qué crees tú? Mira, porque tú has hecho mucho esfuerzo al respecto. Al respecto de poder aportar, colaborar, te convocan, te llaman, tú opinas. ¿Por qué crees tú que no...? Yo creo que hay dos o tres factores que son súper determinantes. Ponte tú, yo te pondría el ejemplo de por qué funciona tan bien el destino Valle del Elqui, por ejemplo. Venga, Estrella, Poesía y Pisco, ¿ya? Ahí tú tienes tres cosas. Funciona bien porque se han organizado muy bien y es más chico que el Valle de la Aconcagua. Está más encajonado. Para los que conocen el Valle del Elqui, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Entonces, cuando son menos, está la premisa que cuesta menos también ponerlos de acuerdo a todos, en alinear los intereses del destino. Entonces el Valle Aconcagua es tan extenso y que es un atributo al final, no es una falencia,
¿Por qué es mejor? Porque es un valle muy extenso que parte en Chacabuco, en el cordón de Chacabuco, y termina acá donde estábamos hablando recién, en la cuesta que va a la cuarta región, por Putaendo. Para abajo termina en Yayay casi, en Las Vegas, y para arriba terminan Los Libertadores. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado un poquito ahí? Hay una parte también pública que no ha desarrollado una estrategia a largo plazo, independiente del gobierno de turno que haya, para poder identificar el destino, sino que todos los esfuerzos se colocan en la costa. ¿Por qué? Porque como región pertenecemos Viña, Valparaíso, y nosotros vamos quedando siempre desplazados atrás. Entonces, una campaña potente, ponte tú, publicitaria en televisión, en diario, en revista, ahora digital, que se puede hacer Cernatur, que la haga Cernatur. ¿Qué va a destacar? Playa, mariscos, pescado, y que está bien, por supuesto. ¿Y qué que crees tú que debiera hacerse en Aconcagua? Porque ahí, si te pregunto, sí, Ricardo, porque estoy seguro que eres voz autorizada, que en tu cabeza debe haber algún diseño de qué se debiera hacer. Aquí lo que falta es aunar, y creo que por ahí va el camino, aunar lo público con lo privado en un solo destino y no por comuna. Que si bien es cierto, se trabaja, Putaendo está trabajando muy bien el tema patrimonial y turístico, San Esteban también va por ahí el camino, Rinconada en este minuto está en una especie de status quo, donde no se ve claridad a qué distinción o vocación quiere ser la comuna, siendo una zona guasa que se podría explotar mucho. Entonces lo hemos conversado en extenso. Tienes Yayay, Putaendo, entonces no creo que lo que falta ahí, que no es que la autoridad de turno, que en este caso son los alcaldes, crean en el proyecto del turismo como una apuesta, generador de riqueza, de empleo, de círculo virtuoso. Hay algunos alcaldes que lo creen así y lo trabajan así, hay otros que no. Entonces, estos vaivenes te complican al final para poder hacer el destino unitario más uniforme. Correcto. Ricardo, te vamos a dejar descansar por segunda vez y ya volvemos con el último segmento de esta tan agradable y enriquecedora conversación con Ricardo Figueroa. Bueno, estamos de vuelta con Ricardo, actual gerente de La Ruca, el gran restaurante de Bucalemu, que además es marca de San Felipe en el resto de Chile e incluso internacionalmente, Ricardo, porque cuánto gusto nos da y cuánto gusto le dará a tu familia cada vez que vemos a La Ruca y a ustedes por televisión. Porque cuando vienen los canales a hacer reportajes de estos programas, sin duda que pasan a La Ruca, ¿correcto? Exactamente, y fíjate que ahí muy cortito, porque hablando del tema internacional que dicen, una vez nos llega un sobre por correo, así, de Estados Unidos venía todo. Entonces el Clean Tech se llamaba el diploma que venía adentro, así, ya lo mira y después ve la revista. Había venido un chef famoso norteamericano y había estado por toda la zona central de Chile en forma incógnita probando los pasteles de choclo, y había elegido él como primer lugar el pastel de choclo de La Ruca, y nos llegó el diploma y la publicación en la revista especializada de comida de Estados Unidos. ¿Qué tal? Eso merece un aplauso. Sin duda que merece un aplauso. Sí. Entonces, porque tiene un doble mérito, fue incógnito y nosotros nunca subimos, entonces quiere decir que todos los pasteles son... El mejor pastel de choclo de al menos de la zona de Aconcagua. El chef será muy extraordinario, pero eso lo ratificó mi madre en su oportunidad también. ¿Ya? Sí, claro. Ricardo. Saludos ahí al chef Don Adán Salgado, de Bucalemu. Ricardo, te voy a hacer algunas preguntas cortitas, te pido respuestas rápidas. La Ruca. Patrimonio gastronómico. Marjorie.
el amor de la vida mía. ¿Tus hijos? Mis hijos, ay, mis tesoros. Curimón. Curimón, un cariño entrañable por Curimón, pues, porque fíjate que es lo que nos conecta a todos los barrios más pequeños. Así. Siempre se habla de Curimón y su alrededor y es así. Pues. Todos tenemos que converger en algún minuto a Curimón, ya sea al consultorio, a Carabineros, están los bomberos, ahí que está el cuartel, que lo terminan, que no lo terminan. ¿Qué sueñas para tu querido Curimón? Curimón. Curimón, Bucalemu, Ricardo. Claro, Curimón, Bucalemu, Tierras Blancas, El Bolsón. Mira, lo que sueña, y yo creo que muchos anhelamos también allá, es que dejemos de ser como el patio trasero de San Felipe, que muchas veces la gente que está acá y vive dentro de la misma ciudad no ve esa necesidad que tenemos de repente de ser escuchados por la, digamos, la administración local de San Felipe, que si bien es cierto, se ha desplazado ahora en mayor tiempo y en mayor periodicidad por allá, y se han solucionado cuestiones de repente que son súper, digamos, concretas de solucionar, pues como de repente cortar un árbol, que no se salga el agua y se esté perdiendo en la carretera o entrando a alguna casa, porque ahí compartimos con el área agrícola, rural. Pues. Entonces, ese tipo de cosas de repente que se necesitan están se ven un poco lejanas. ¿Ya? A pesar de estar a 12, 15 kilómetros Curimón de la plaza de San Felipe, donde está la administración comunal, pero esperemos que se vayan mejorando y los compromisos que se han hecho por la localidad, por Curimón, se vayan cumpliendo, ojalá de la mejor manera posible. ¿Caíste en ese tema? Esta semana se escuchó una noticia respecto a Curimón en particular, Ricardo. Sí, una noticia que con mucho anhelo se esperaba por los vecinos y vecinas de Curimón, que es la nueva delegación comunal que se va a instalar en Curimón. Se hizo los anuncios esta semana, como dices tú, por la alcaldesa, se votó en el Consejo Municipal y se aprobó esta iniciativa, así que esperemos que sea una delegación eficiente y que pueda cumplir las expectativas que la gente tiene. De la implementación, yo no sé. La expectativa que la gente tiene es que se le solucionen más rápido los problemas que puedan tener en el cotidiano, como así también documentación o trámites que hay que venir a hacer presencialmente al municipio, que todavía no se hacen por internet, o hay gente que no maneja el internet para hacerlo. Sí, eso es así, porque hay zonas en Curimón, Bucalemu que tampoco están muy bien iluminadas por los servicios de internet, no, ¿o me equivoco? No, está en lo correcto, y hemos sufrido el vandalismo del robo de cable, que nos han dejado aislados por meses, porque Movistar le sacan los cables y de repente tienen tanta demanda por colocar en tantos lados que se los sacan, en Catemu, ponte tú, la carretera, en cualquier lado. Entonces hemos tenido que estar luchando por poder para poder ir solucionando eso a través de compañías satelitales prácticamente. Son estas con antenas de aire para poder soslayar el caso de la internet, así que ahí llegaron dos empresas que han podido, entre comillas, te diría yo, solucionar en gran parte ese problema de conectividad digital, en que lo que me refiero a Bucalemu y El Rincón específicamente. Quizás Curimón podría tener un poquito más resuelto eso porque pasa la carretera por ahí. Entonces eso obliga a las compañías a tener líneas ahí, pero hacia lo interior, que es más rural, de campo, no tienen el mismo incentivo. Ricardo, Carlos Ruiz Aldía. Carlos Ruiz Aldía, un gran ejemplo para nosotros, un personaje potente que tuve el agrado de conocerlo y compartir con él. E incluso él llevó algunas pinturas hechas por él para regalarle a la familia mía. Y una que tiene un significado bien especial, me contaba mi papá, que una de las que está ahí puesta en
la muralla, porque es la caleta de Pisagua, donde nació Carlos Ruiz Saldívar. Y sí que esa pintura está ahí y está con una tarjeta que fue firmada por él. Y bueno, yo te diría yo que mi afición por escuchar tango y cultivarme a través del bandoneón y viajar de repente a Buenos Aires a escuchar y ver bailar el tango viene por él y por su hijo. Carloncho. Claro, porque Carloncho cantaba, ¿te acuerdas? Palmenia Pizarro, Ricardo. Uy, Palmenia Pizarro es, te diría yo, uno de los personajes femeninos de la cultura popular más importante que tiene San Felipe y el Valle Aconcagua. Es finalmente increíble cómo se le venera, no en su tierra, sino afuera por grandes otros artistas. He tenido la posibilidad yo de ver registros fotográficos con la cantidad de gente que ella se reunía en México, en Estados Unidos, gente influyente en la escena musical mundial. Se le ha dado la significación, el reconocimiento y perdón la franqueza, el uso que se le podría dar a la figura de Palmenia, relacionándola con Aconcagua y con San Felipe en particular, Ricardo. Mira, yo creo que estamos en deuda ahí, a pesar de que la iniciativa de Jaime Amar de haber hecho el Festival de Palmenia Pizarro, empezar en la Plaza de San Felipe, ¿te acuerdas tú? Los primeros eventos sí. Se hacían ahí. Debemos tratar de, a pesar de la pandemia que tuvimos ahora, de preservar esa actividad. De repente dicen, no, es que es muy masivo el show, se gasta mucho dinero, pero en realidad es un tributo a ella que anualmente se le puede homenajear a través de eso, y te diría yo también una entretención para la gente. Entonces creo que por ahí falta, yo creo que debiese ser también poner en relevancia el sitio donde ella vivió en Almendral, porque ha venido con muchos canales de televisión a grabar ahí. Ahí se hizo un homenaje, sí, entiendo, también en un colegio rural que hay por ahí. Y se están haciendo ahora, te diría yo, más cositas importantes en homenaje a ella. Más, si tú me permites, sí. Comentar el tema del Salón Palmenia Pizarro, que hemos hecho ahora y que, fíjate que ahí muestra un poco la grandeza y la calidad de artista que es Palmenia Pizarro, porque no cualquier artista te dice... Digamos que en La Ruca se creó un salón especial con una que lleva el nombre... Que lleva el nombre de Palmenia Pizarro, que tiene una gigantografía de ella. Correcto. Que se llama, la temática es Qué lindo canta Palmenia, y donde están una serie de long play de ella, y al medio de eso está el primer disco de oro que ella obtuvo por las primeras 3 producciones de ese tiempo en cassette. Entonces, que un artista se desprenda de un disco de oro, de platino de ella, habla muy bien del artista. Y de ustedes. No lo hace con cualquiera. Ya, Ricardo, claro, no lo puedo decir yo, pero... Nos queda un minuto. Sueños por cumplir de Ricardo en lo personal familiar, en lo comercial en La Ruca. Mira, en lo personal, afortunadamente tuve la posibilidad de estudiar, de ir a la universidad, de hacer un magíster y también de estudiar otras cosas que son de mi interés. Soy mediador familiar también. Claro, estudié en el Instituto Carlos Casanueva, no lo ejerzo por temas de tiempo también y personales. También me puedo especializar en ceremonial y protocolo. También me especialicé en producción de eventos con Tomás Coe. Entonces he hecho varias cosillas por ahí. Y bueno, ahora estamos potenciando, ojalá, una cámara de turismo de Aconcagua que pueda ir en ese foco que hablamos en delante, de unificar el destino, que la gente no tiene por qué saber, el turista, que hoy estoy en San Esteban y me voy a ir a Calle Larga ahora, sino que ando por el Valle Aconcagua. Ese es un gran sueño por desarrollar y que estamos trabajando en eso, con varios amigos. ¿Y para La Ruca? Mira, para La Ruca principalmente poder volver en algún minuto a la normalidad en lo que era la esencia de La Ruca, en el sentido de los horarios, puede ser,
porque con la pandemia tuvimos que acortar mucho el horario de funcionamiento y creo que por ahí hace falta un espacio más nocturno también para que la gente pueda disfrutar de su cena con algún show o algo. Yo creo que por ahí va lo más cercano que tenemos como proyecto. Ricardo, muchas gracias. En nombre de este pequeño programa que es La Otra Cara, sin duda que en esta ocasión está muy bien puesto, porque sé que eres una persona que no le gusta mucho, por no decir en absoluto, hablar de sí mismo. Nos enteramos de cosas muy potentes, Ricardo, así que despídete de nuestra audiencia, por favor. Bueno, agradecer a Emilio y a LOF y a tu programa por la invitación que me han hecho a conversar. Como dices tú, claro, de repente hay cosas que uno no siempre las conversa ni las comenta, así que te agradezco por esta linda entrevista y bueno, muchas gracias por haberme invitado.